Buenos días. Continuando con las 30 Jornadas Nacionales de Personas con Enfermedad Renal, van a hablar en esta mañana sobre recomendaciones de la enfermedad renal crónica. La doctora Montserrat Martínez, dietista, nutricionista, profesora asociada de grado de Nutrición Humana y Dietética en el campus de Huesca de la Universidad de Zaragoza. Versará sobre avances en las recomendaciones dietéticas en la enfermedad renal crónica. Tiene la palabra. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias. Quiero dar sobre todo las gracias a que me hayan invitado a venir aquí, porque para mí es un día especial. Estos que voy a presentar son parte de los resultados de mi tesis doctoral, que desde el principio se enfocó a los pacientes, a la búsqueda de cosas prácticas para ellos, y estuvo financiada por Federación Nacional, ¿vale? Entonces, bueno, hoy aquí son las conclusiones de 4 años de estudios. Voy a ir un poco rápido, pero espero que os sean útiles. Quiero comenzar explicando que cuando una persona habla de la dieta en la enfermedad renal, el primer objetivo que tiene siempre como dietista, ¿vale?, nutricionista y nefrólogo y enfermeras son mantener el buen estado nutricional en el paciente. Pero no es lo único, ¿vale? También se busca tratar otras enfermedades si el paciente las tiene, como pueden ser la diabetes o las enfermedades cardiovasculares. Preparar al organismo para un trasplante si es la situación del paciente. Si ese paciente necesita controlar el líquido, ayudarle a hacerlo, la ingesta del líquido, y también, sobre todo, evitar la hiperfosfatemia y la hiperfosforemia. En este caso, hablaré sobre todo del potasio, ¿vale?, a lo largo de esta ponencia. En el pasado, las dietas, seguro que muchos de vosotros lo sabéis, eran restrictivas. Había restricción de proteínas, restricción de potasio, restricción de fósforo, restricción de sodio, restricción de líquido. Vamos, y a todo eso le sumas un remojo largo y una doble cocción. Todo facilitando, ¿no?, la vida al paciente. Entonces, claro, ¿eso qué pasaba? Pues que la mayoría de los pacientes llegaba a un punto en el que decían, oye, esto no se puede llevar, y no hacían caso de las recomendaciones. En parte comprensible, ¿no? Hoy en día las cosas han cambiado. Las recomendaciones que se dan ya no son tan restrictivas como antiguamente. Desde el punto de vista de la alimentación se está prestando mucha atención a los aditivos que contienen, los aditivos de fósforo que contienen los alimentos, sobre todo los procesados. Se trata de escuchar al paciente y de individualizar la dieta para él, ¿vale? Esto se está haciendo mucho hincapié en los servicios para mejorar este punto que antes pues no se hacía bien. Se busca facilitar el cocinado. He comentado antes el tema de los remojos y de las dobles cocciones. Todo esto, el que lo haya aplicado, pues sabe que es muy largo, muy laborioso y difícil de compaginar con la vida diaria, ¿no? Entonces, se está buscando el facilitar ese cocinado, además mantener el placer de comer, porque si ya de por sí muchas veces hay una falta de apetencia, si encima lo que tienes delante del plato es insípido, soso y demás, pues como que no te ayuda, ¿no? Entonces, se busca mantener el placer de comer y evitar el aislamiento social, que esto es uno de los aspectos que los pacientes siempre recalcan. Es que como si me tengo que juntar con otra gente y tengo que comer diferente y tengo que comer especial, es que al final, entonces, se busca cambiar esto. Pero sobre todo, lo que se busca es mejorar la calidad de vida, ¿vale? Este es el objetivo principal. ¿Cómo se hace esto? Pues se está buscando y se está tratando de hacer un enfoque multidisciplinar, ¿vale?, con la figura del nefrólogo,
del enfermero del servicio de diálisis, de los nutricionistas, de los psicólogos, del trabajador social y siempre teniendo en cuenta, ¿vale?, que el centro de todo es el paciente y mejorar su calidad de vida. Yo voy a hablar del potasio. ¿Qué alimentos contienen el potasio? Hortalizas y verduras, frutas, legumbres, chocolates y dulces y los frutos secos. Seguro que muchos de vosotros sabéis esto. ¿Qué recomendaciones hay, ¿no? ¿Qué cantidad de potasio puedo ingerir? En el caso de la hemodiálisis, las recomendaciones están entre los 2.000 y los 3.000 miligramos al día. En el caso de la diálisis peritoneal, como sabéis que es un poco más libre, se puede aumentar un poquito la cantidad, entre los 3.000 y los 4.000 al día. Claro, hasta ahora, para lograr esas cantidades, ¿qué se recomendaba? Primero, trocear mucho el alimento. Después, ya sabéis, someterlo a remojo 12-24 horas, cambiando varias veces el agua y en abundante agua. Después, aplicar una doble cocción. Una doble cocción que, sabéis, metías el alimento en abundante agua, empezaba a hervir, lo quitabas, lo ponías en otra olla con abundante agua y terminabas de cocinarlo. Claro, ¿todo esto es necesario? Esa fue la pregunta que se plantearon concretamente, ¿vale?, fue el equipo de Alberto Caverni, del dietista nutricionista de Alcerebro, en Zaragoza, y dijo, oye, es que estas recomendaciones que te están diciendo que no puedes comer un montón de vegetales y demás, viene porque de las tablas de composición, pero es el alimento en crudo, pero no te dan valores del alimento cocinado. ¿Qué pasa? ¿Todo esto es necesario? ¿Realmente hay que hacer todo esto para obtener valores bajos? Y de allí surgió el proyecto que financiaron desde Alcer. Objetivo principal, conocer y cuantificar el impacto que los procesos de cocina tenían en el contenido en potasio. ¿Y qué hicimos? Cogimos una serie de alimentos que eran importantes y representativos de la dieta española y que por estructura podían ser como guía para muchos alimentos. Utilizamos judías verdes, las acelgas, por un lado estudiamos la hoja y por otro lado la penca, las legumbres, garbanzo y lenteja y las patatas. Cogimos estos alimentos y los analizamos en fresco, en congelado y en conserva. En cada uno de estos tipos estudiamos el efecto que tenía el remojo, el efecto que tenía la cocción normal y la doble cocción. Y bueno, os voy a presentar unas cuantas gráficas rápidas para que veáis un poco el impacto que tenían. Aquí podéis ver unos resultados de judía verde. Fijaros, estas, ¿vale?, las barras representan el contenido en potasio del alimento. La roja es el límite que se considera para que un alimento sea bajo en potasio. Menos de 150 es un alimento bajo en potasio. Claro, cuando analizamos en crudo, siempre es alto. Pero cuando vemos el cocinado, fijaros, el cocinado normal, que es la CN, ya estaba por debajo de 150. Y además vimos que no había diferencia entre aplicar una cocción normal o una doble cocción. Las pérdidas eran las mismas. Con lo cual, primer punto positivo. Segundo punto positivo. Fijaros, la utilización de las amarillas son el judía verde congelada. Fijaros las grandes pérdidas que había cuando aplicabas la congelación a un alimento. Las pérdidas se multiplicaban. Eran contenidos muy bajos. Lo mismo pasó con la acelga. Aquí podéis ver, ¿vale? Este es el ejemplo de la hoja. Sometida a remojo. Acelgas de hoja, o sea, hojas de acelga congeladas puestas a remojo, simplemente. A las 3 horas se había perdido casi todo el potasio. No hacía falta remojos tan largos si utilizábamos producto congelado. Solo con 3 horas era suficiente. Y además, ¿qué pasaba? Que como ya habíamos perdido casi todo el potasio, no hacía falta que la cociéramos. Si queríamos utilizar eso en otras preparaciones culinarias, era suficiente. Un salteado, por ejemplo. Un salteado, por ejemplo. Lo pongo a remojo, después lo salteo y ya está. Con las legumbres.
Aquí dijimos, claro, las legumbres es altísimo, pero es que las legumbres normalmente son secas. Entonces, claro, cuando uno lo pone en remojo, el potasio como que se diluye, ¿no? Entonces baja, pero aún así sigue siendo muy alto. Pero es que nadie se come unas lentejas remojadas y ya, hay que cocinarlas. Cuando uno las cocina, consigues valores por debajo de los 150. Ya es un producto con bajo contenido en potasio. Tanto las lentejas como los garbanzos, ocurrió lo mismo. Y además vimos que los garbanzos que te venden en bote de conserva tienen un contenido igual, muy parecido al que tiene las lentejas o las legumbres secas que tú después las has cocinado. ¿Eso es una ventaja? Sí, porque hay quien le gusta más utilizar legumbre seca y puede hacer el remojo y una cocción normal y corriente en una olla a presión, y hay quien dice, oye, yo tengo mucha prisa, pues tiro de garbanzo en conserva. Al final, el contenido en potasio es similar y bajo. Las patatas. Aquí los resultados fueron todavía más curiosos. Al principio era altísimo. Si lo pones a remojo, aquí parece que hay una que se pierde un poco, pero no es real. Lo que pasó es que captó agua la patata y se vio que la patata cruda, cuando la ponías a remojo, no perdía potasio. Realmente no había paso del potasio de la patata al agua. Cuando lo cocinabas, sí, se perdía, pero no suficiente, seguía siendo demasiado alto. Pero, ahora bien, si tú cogías, ponías la patata cocida, un poco cocida, la ponías a remojo, entonces sí que se alcanzaban valores por debajo de los 150. Me miraréis raro, pero y luego os explicaré cómo se puede hacer esto. Realmente esa patata no estaba terminada de cocinar, estaba, digamos, al dente. Si tú coges, cocinas al dente, lo pones a remojo y después lo sacas de allí, quitas ese agua y la pones a cocinar en la olla que tú quieras terminar, está bueno. ¿Vale? Se hizo además una cata entre pacientes de Al Cerebro y todos dieron el visto bueno. Con estos resultados hemos publicado una nueva guía, unas nuevas pautas dietéticas y, bueno, en ellas, que yo espero que os lleguen, simplemente se ofrece una serie de opciones para el cocinado. Si utilizáis en conserva, es tan simple como quitar el líquido, lavar con abundante agua y podéis cocer, o poner a remojo o cocer 5 o 6 minutos, y ya. Si utilizáis verduras o legumbres congeladas, lo descongeláis en remojo unas 4 horas, quitáis el agua de remojo y lo cocéis normal, o incluso lo salteáis. No sería necesario volver a cocer. Y eso os permitiría ampliar hasta 3 o 4 veces el consumo de verdura por semana y la legumbre 1 o 2 veces por semana, ¿vale? Que hasta ahora era más bajo las recomendaciones. Si queréis utilizar verdura fresca, ampliáis el remojo 6 o 8 horas, quitáis ese agua de remojo y hacéis una cocción normal en abundante agua. Suficiente. En este caso, sí que recomendaríamos que fuera un poco menor, ¿vale? 2 o 3 veces por semana el consumo de verdura y 1 vez por semana el consumo de legumbre. Si muchos de vosotros tenéis huerto, podéis hacer lo mismo. Cuando llega la época del huerto, congeláis en casa. Los resultados van a ser iguales, ¿de acuerdo? De utilizar congelación industrial a congelación casera. Y en el caso de la patata, si se quiere utilizar como ingrediente principal en una tortilla de patata o en unas patatas a la riojana, trocearlo bien, cocer 5 o 6 minutos al dente, ponerla a remojo y terminar de cocinarla al gusto. Con eso podríais utilizar la patata como ingrediente principal. Estos resultados nosotros no los trasladamos a lo que serían las alcachofas ni las setas, porque estructuralmente son diferentes y habría que continuar analizándolas, pero así al resto de las verduras y hortalizas. ¿De acuerdo? Y el resto de los alimentos, pues bueno, hay que seguir teniendo cuidado con ellos. Las frutas, como se consumen en crudo, pues hay que seguir teniendo en cuenta que hay algunas con poco contenido, otras con medio y algunas que están desaconsejadas. Y
el chocolate y los frutos secos pues siguen estando desaconsejados, porque tienen un alto contenido en potasio y en fósforo. Siempre recordar que es importante individualizar, ¿vale? Hay que mirar cada caso particular. Y bueno, ya termino, que me paso de tiempo. Creemos que las conclusiones de este trabajo han sido que se permite ampliar la variedad de la dieta, que hasta ahora pues, en algunos casos era un poco escasa y aburrida. Se ha facilitado, creemos, mucho el cocinado, las técnicas de cocinado recomendadas. Se permite mantener el placer de comer y todo eso conlleva a una mejora de la calidad de vida. Muchas gracias.